¿Cuánto dinero deberías tener ahorrado para tener una mejor economía que el 90% de las personas de tu edad? ¿Y por qué ese número es tan bajo? Esta es solo una de las 8 estadísticas surreales del dinero en México que la mayoría no quiere escuchar. Y te adelanto algo, los números son mucho más bajos de lo que esperarías. Pero eso no quiere decir que tus finanzas estén bien. Quiere decir que el país entero está mucho peor que lo que la mayoría quiere aceptar. Para cuando acabes este video, vas a saber exactamente dónde estás parado financieramente y qué puedes hacer para mejorarlo. Vamos a comenzar con la estadística número 8. El ingreso promedio en México. Según la encuesta del INEGI en 2024, el ingreso corriente promedio mensual por hogar en México es de 25,955 pesos. Eso suena bien, ¿no? El problema es que este número es una mentira estadística. Cuando hablamos de un promedio, este se calcula sumando todos los ingresos del país y dividiéndolo entre el número de personas. Y justo ahí está el problema. Imagínate que Carlos Slim y tú entran al mismo elevador. Tú tienes 350 pesos y 3 picafresas y él tiene un patrimonio de 125 billones de dólares. El promedio del patrimonio en ese elevador sería de 62.5 billones de dólares. Por eso el número que realmente importa es la mediana. La mediana ordena todos los ingresos de mayor a menor y toma el de la persona que está justo en medio. El ingreso mediano de un hogar en México se estima entre 15,000 y 18,000 pesos al mes. Eso es 10,000 pesos menos que el promedio. Y ese es el número real con el que te tienes que comparar. Así que si tú ganas más de 18,000 pesos al mes como trabajador formal, ya ganas más que la mitad de los hogares mexicanos. Y eso nos lleva directo a la estadística número 7. Porque si la mitad de los hogares en México ingresan menos de 15,000 pesos al mes, la siguiente pregunta es obvia. ¿Esto les alcanza? Antes de responder, hay un concepto clave que necesitas entender. La canasta alimentaria. Básicamente es la lista mínima de comida que una persona necesita en un mes para estar bien nutrida. Frijol, huevo, tortilla, leche, algo de carne, verdura. El Coneval, que es el organismo que mide la pobreza en México, le pone precio a esa canasta cada mes, para medir algo que se le conoce como la pobreza laboral. Pobreza laboral es el porcentaje de personas cuyo ingreso no les alcanza ni para comprar esa canasta, aunque trabajen. ¿Cuántos mexicanos crees que estén en esta situación? El 35.4% de la población. Esto quiere decir que 1 de cada 3 familias mexicanas, trabajando, cumpliendo todos los días y juntando todo lo que ganan, no les alcanza ni siquiera para llenar el carrito básico del súper. Y si crees que este 35% es alarmante, en el campo la cosa se pone todavía peor. En las zonas rurales, la pobreza laboral llega a 50.7%. Esta es una de las realidades más crudas de este video. Y si el sueldo de muchos apenas alcanza para comer, la siguiente pregunta es inevitable. ¿En qué se está yendo realmente cada peso que entra en una casa mexicana? En promedio, un hogar en México gasta 15,891 pesos al mes. Y según el INEGI, 4 gastos se llevan casi todo. El primero, la comida, casi 6,000 pesos, solo en alimentos, bebidas y tabaco. El segundo, transporte y comunicaciones, otros 3,100 pesos. El tercero, educación y esparcimiento, alrededor de 1,500 pesos. El cuarto, vivienda, energía y combustibles, apenas 1,400 pesos. Y de ahí para abajo se reparte todo lo demás. Cuidados personales, limpieza, ropa, salud. Solo en comer y transportarte ya se fueron 6 de cada 10 pesos. Antes de la escuela, antes de la salud, antes de un solo peso de ahorro. Y seguro ya te diste cuenta. ¿1,400 pesos en vivienda? Si para ti la renta de tu departamento o casa representa más de la mitad de tu sueldo. Ese número se ve ridículamente bajo. Y tienes razón. Aquí está el truco. Es un promedio nacional. En México, 6 de cada 10 hogares no pagan renta. Viven en una casa propia, heredada o autoconstruida. Solo 15 de cada 100 hogares realmente pagan renta. Cuando promedias a los que sí pagan renta con los millones que no pagan renta, el número se desploma. Porque si vives en una ciudad grande, la renta no es un gastito de 1,400 pesos al mes. Muchas veces se lleva 30, 40 o hasta 50% de lo que ganas. Todos estos números son de cómo se reparte lo que gastas, no de cuánto te sobra. Y a la mayoría casi nunca le sobra nada. Nada para construir, nada para ahorrar, nada para invertir. ¿Y qué pasa el mes que no alcanza? El mes que tu hijo se enferma y tienes que pagar doctor y medicina. ¿De dónde sacas ese dinero que no tienes? Fácil. Sacas una deuda o un crédito. Y ahí es donde esto deja de ser un problema de fin de mes y se convierte en una bola de nieve. Por eso la estadística 5 es la más impactante de todas. Pero antes de mostrarte las cifras, hay algo importante que debes saber. No toda deuda es mala. También hay deuda buena. La deuda buena es la que te genera dinero o patrimonio. Un crédito para comprar un equipo de trabajo, tu cámara, tu computadora, algo que te va a hacer ganar más. O incluso un crédito hipotecario para una propiedad que sube de valor. ¿Pides prestado? Sí, pero lo que compraste trabaja para ti. La deuda mala es al revés. El tarjetazo que metiste para irte de vacaciones porque te lo mereces, el préstamo express para llegar a fin de quincena, el cómpralo a meses sin intereses de algo que ni siquiera necesitas y no te genera nada, solamente te cuesta. Y aquí
está el dato. El mexicano debe en promedio 193,198 pesos entre tarjetas, créditos y préstamos. Y esa deuda creció 6.3% en solo un año. Y sí, es cierto, el promedio es engañoso, pero quiero que te quedes con este dato. Esa deuda promedio equivale a 7.9 veces el ingreso de un mes. Casi 8 meses de trabajo completos sin comer, sin pagar renta, sin gastar un solo peso, en nada más, solamente para quedar en ceros. Y esto no es un caso aislado. 7 de cada 10 mexicanos están sobreendeudados. No endeudados, sobreendeudados. Y lo peligroso de todo es que no lo vemos como un problema. Solamente 36% de los mexicanos reconoce tener alguna deuda y de esos apenas 17% considera que esa deuda es excesiva. La mayoría debe, pero pocos sienten que la deuda es un problema. A pesar de todo esto, más de la mitad de los mexicanos dice que ahorra. El problema es en qué lo están haciendo. El 52% de los adultos en México dice tener algún tipo de ahorro. Pero ese número esconde una trampa, porque tener algún ahorro puede significar 200 pesos en una alcancía. La pregunta importante no es si ahorras una vez. La pregunta importante es si te sobra dinero de forma constante. Y ahí el dato cambia completamente. Solo al 7.7% de los mexicanos les sobra dinero a fin de mes. De cada 100 personas, a 92 no les sobra de manera constante nada. Y el 45.9% nunca o casi nunca les sobra. Quiere decir que casi la mitad del país vive al día. Y justo aquí entra uno de los conceptos más importantes para construir tu patrimonio: la tasa de ahorro. Esto quiere decir qué porcentaje de lo que ganas logras guardar. Si ganas 10,000 pesos y guardas 1,000 pesos, tu tasa de ahorro es el 10%. Y te voy a demostrar con números por qué cuando estás empezando tu tasa de ahorro importa más que el monto de tu inversión. Imagínate dos freelancers. Los voy a llamar Gonzalo y Fer. Los dos ganan lo mismo, 20,000 pesos al mes. Los dos quieren llegar a $500,000 de pesos de patrimonio. Gonzalo es súper disciplinado, pero le dan miedo las inversiones. Logra guardar el 20% de su ingreso. Esto quiere decir 4,000 pesos al mes. Pero lo deja en una cuenta que no le da ningún rendimiento. Cero, solamente lo guarda. Fer es al revés. Apenas aparta el 5%, 1,000 pesos al mes, pero lo invierte y le saca un 10% anual, que es un rendimiento muy bueno. ¿Quién crees que llega primero a los 500,000 pesos? Casi todo el mundo apostaría por Fer, el inversionista. Pero la realidad es que sorprendentemente gana Gonzalo. Gonzalo tarda 10 años y 5 meses en llegar a $500,000, mientras que Fer, con todo y su rendimiento del 10%, tarda 12 años y 2 meses. Esto es casi 2 años de diferencia. ¿Por qué? Porque cuando tu inversión está empezando, el capital es pequeño. El 10% de rendimiento es casi nada. Lo que de verdad importa al principio es cuánto puedes apartar mes con mes. La inversión se vuelve poderosa después cuando ya tienes una base acumulada. Pero para llegar a esa base, primero tienes que apartar dinero constantemente. Pero ahorrar no sirve de nada si no sabes para qué. Y la siguiente estadística habla de algo que tienes que tener antes que cualquier inversión, que es lo que separa a los que pueden aguantar una crisis financiera de los que se hunden al primer inconveniente. Empecemos por un dato crudo. El 30% de la población en México no tiene ningún tipo de ahorro. Cero. Ni siquiera 100 pesos guardados. ¿Y las consecuencias directas? El 30.5% no pudo cubrir sus gastos del mes pasado sin endeudarse. Y ahí se cierra el círculo. Sin ahorro, llega un imprevisto y la única salida es la deuda. Justo por eso existe el fondo de emergencias y es la prioridad número 1 antes de invertir un solo peso. Básicamente es dinero líquido, a la mano, que cubre de 3 a 12 meses de tus gastos básicos. No es para invertir, no es para el enganche de un nuevo coche ni para un viaje. Es dinero aburrido a propósito, que sirve para cuando las cosas no salen como las esperabas. Y eso es algo que siempre pasa. Tengo un video completo explicando cómo calcularlo dependiendo de tu caso en específico y te lo dejo en la descripción de acá abajo. Ahora, en un país donde el 36.9% de los adultos vive con niveles altos de estrés financiero, un fondo de emergencias te da algo invaluable: la capacidad de tomar decisiones desde la calma y no desde el miedo. Una vez que ya lo tienes, estás protegido de corto plazo. Pero, ¿qué pasa con el largo plazo? ¿Qué pasa el día que ya no quieras o no puedas o ya no te permitan seguir trabajando? El 57.8% de los mexicanos entre 18 y 70 años no tienen una Afore. Casi 6 de cada 10 personas en México no tienen absolutamente nada formal guardado para el día que dejen de trabajar. Y se pone peor. De los que sí tienen una Afore, ¿cuántos crees que meten dinero extra por su cuenta? Solo el 7.9%. Casi nadie. El resto depende únicamente de lo que el patrón les descuenta de forma obligatoria. ¿Y por qué eso es un problema grave? Por la tasa de reemplazo. El porcentaje de tu último salario que vas a recibir como pensión cuando te retires. En México, sin aportaciones adicionales, esa tasa está por debajo del 30%. O sea que si ganabas 15,000 pesos al mes trabajando, tu pensión va a ser de menos de 4,500 pesos al mes para vivir. Y eso asumiendo que trabajaste toda tu vida en un empleo formal con prestaciones de ley. Si eres freelancer o independiente, el sistema no te descuenta nada, por lo tanto, eso te toca a ti. Ahora, todo lo que hemos visto hasta aquí, la deuda, el ahorro, el retiro, tiene una causa en común, y no es la falta de acceso ni la falta de dinero. La estadística número 1 es la raíz de todo. Y esa es la mejor noticia del video.
Muchos creemos que el problema del mexicano es que le falta acceso, bancos, tarjetas, herramientas, pero los datos dicen exactamente lo contrario. El 76.5% de los adultos en México ya tiene al menos un producto financiero, una cuenta, una tarjeta, una aplicación de inversión o una aplicación de préstamo. 3 de cada 4. El acceso realmente ya no es el problema, y aquí viene lo preocupante. Solo el 22.5% lleva un registro de sus gastos. Esto quiere decir que, mientras 76.5% tiene la herramienta, solamente 22.5% sabe usarla. Por eso 7 de cada 10 mexicanos están sobreendeudados. Por eso solo el 7.7% le sobra dinero a fin de mes, aunque más de la mitad dice que ahorra. Por eso el 30% no tiene ni un peso guardado para una emergencia. Y por eso menos de la mitad tiene un Afore. Y de esos, 7.9% mete algo extra todos los meses. No es un problema de acceso. Las herramientas ya las tienes, es un problema de educación financiera. Y esa es la mejor noticia del video, porque la educación financiera se puede aprender. Yo estudié finanzas y siempre asumí que sabía qué hacer con el dinero, que con el título y los conocimientos me retiraría millonario a los 40. Y aún así caí en la trampa. Empecé a ganar bien, pero empecé a gastar desproporcionadamente. Me compré el coche, me fui de vacaciones, subí mi nivel de vida cuando todavía no estaba listo, sin ningún fondo, y terminé endeudado por más de 1,5 millones de pesos. Me costó mucho aceptar que a pesar del título no sabía nada de finanzas personales y que las finanzas personales son más comportamiento que números. Y solo al entender esto empecé a cambiar y pude salir de ahí. Por eso este canal es la guía que a mí me hubiera encantado tener cuando empecé. Pero hay algo que no te da ninguna estadística: saber hacia dónde vas. Necesitas tu número, el que aplica para ti, no para el promedio. El que te dice exactamente cuánto necesitas para dejar de trabajar y vivir como quieras. No para ser millonario, sino para ser libre. Y ese número se le conoce como el número FIRE. Y lo calculas en 5 minutos. Te enseño exactamente cómo, con la regla más simple que existe, en este video de acá.